¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tanto Karen como Emilio. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, queremos arrancar hablando de este nuevo panorama económico que se viene para nuestro país. Ya estamos en esta etapa de transición. La calificadora Moody's Ratings prevé un impulso para los sectores de minería e infraestructura tras la elección de Keiko Fujimori. Se habla de que hay mayor confianza en el sector de parte de los inversionistas nacionales e internacionales. ¿Cómo usted describiría este panorama actual? Bueno, yo lo veo como una etapa de futura estabilidad económica. Ujú. Tengo la sensación de que en los próximos 5 años va a haber estabilidad económica y por lo tanto yo creería que se dan las bases necesarias para que aquella variable económica tan importante como la inversión pueda regresar a los resultados favorables que teníamos antes de la aparición del COVID-19. Ujú. Ahora, si hablamos específicamente de la gravedad del niño, hay especialistas que están indicando que se podría retroceder hasta un 3% o un 4% del Producto Bruto Interno, del PBI. Hemos escuchado a la presidenta Keiko Fujimori anunciando que va a formar un equipo técnico con capacidad técnica, con experiencia para poder contrarrestar los efectos del niño, pero obviamente también sabemos que estamos un poco atrasados porque no hay planes de contingencia en todos estos años que hayan respaldado, digamos, este tipo de situaciones adversas. ¿Cómo ve, digamos, el impacto del niño en nuestra economía? Sí es cierto lo que tú mencionas, ¿no? Si el niño fuera un niño moderado, la pérdida del PBI sería alrededor del 1%. Si fuera un niño, ¿no?, que tenga las características del año 1998, podría estar Ujú. afectando al PBI entre un 3 y un 4%. La verdad es que en estos últimos 5 años, ¿no?, en relación a obras de infraestructura no se ha hecho absolutamente nada. Ujú. Las cifras mensuales que emite la Contraloría General de la República hablan de un riesgo o de obras aplazadas de 75.000 millones de soles, es Ujú. decir, con presupuesto no hechas, y de obras que tienen, no, una pérdida de alrededor de 35.000 a 40.000 millones de soles. Yo creo que lo único que hay que hacer es imprimirle mucha fuerza, mucha velocidad, ¿no? Y evitando la corrupción. Yo creo que lo único es hacer las obras directamente, ¿no? Ujú. Es la oportunidad de crear un SAR de infraestructura, y ahí está Carlos Neuhaus, que podría dirigir desde este grupo de infraestructura que podría ser independiente, autónomo, Ujú. para hacer las obras rápidamente para combatir, ¿no?, el fenómeno del niño, que ojalá no tenga la fuerza que tuvo en el año 1998. Ujú. Así es, bueno, tenemos información ya con especialistas nacionales e internacionales que nos dicen, ¿no?, que se intensificará a partir de septiembre de este año y podría durar hasta junio del próximo. Pero efectivamente, como menciona usted, debemos hacer las cosas rápido. Cambiando un poco la temática, algo que va a suceder en nuestro país, que nunca antes había sucedido, es que 8 concesiones mineras clave vencerán durante el gobierno de Keiko Fujimori. Esto de manera natural, ¿no?, sin ningún preámbulo previsto. ¿Qué criterios debería utilizar el Estado para decidir entre renovar una concesión mediante una adenda o convocar a una nueva licitación, por así decirlo? Yo creo que existe el documento de costo-beneficio. El costo-beneficio es un documento cuantitativo, lógicamente hecho por economistas, ¿no?, y que permitan visualizar con total realidad la posibilidad de renovar o la posibilidad de una nueva concesión. Ujú. No, si el documento dice claramente que se debe renovar, adelante, que se debe ir a una nueva concesión, adelante, pero yo creo que es una magnífica oportunidad para llevar adelante este ejercicio que es, Ujú. no, relativamente serio, preciso, y que va a permitir dar un derrotero. Desde Proinversión se puede hacer perfectamente, ¿no? Y Ujú. el documento dirá cuál es el camino que debemos de seguir.
no nos debemos de colocar como una mala señal, todo lo contrario, es la oportunidad para que la variable de inversión pueda salir adelante sin ningún criterio de corrupción. Bueno, además será la primera vez que el Perú, nuestro país, se enfrente al vencimiento masivo de concesiones. En un marco político que está cambiando, vemos la estabilidad del dólar, los mercados esperan, por supuesto, también las primeras decisiones económicas del nuevo gobierno. Vemos a la Bolsa de Valores de Lima que mantendría su buen desempeño, aunque sin grandes saltos, en el segundo semestre, pero estamos frente a un nuevo panorama económico en el Perú y lo cierto es que hay desafíos de por medio que son grandes. ¿Cuáles deberían ser esas tres primeras decisiones que debería hacer el gobierno de Keiko Fujimori para poder reactivar la economía y potenciarla? Yo creo que la primera es trabajar intensamente en la variable inversión. La variable inversión camina, la del sector privado, en alrededor del 12% del PBI, cuando antes del COVID estábamos en niveles del 20, 21, 22, 23% del PBI. La inversión pública camina alrededor del 1% del PBI, cuando antes del COVID estábamos en 2, 3, 4, 5% del PBI. Por lo tanto, yo creo que la primera variable que hay que trabajar intensamente es la inversión. Y con estabilidad política podemos no declarar la tranquilidad de que la inversión extranjera directa en no criterios en donde no acogoten no a los vecinos, sino al contrario, que la relación entre el inversionista y los vecinos sea la más adecuada. Yo creería que la expectativa de crecimiento de esa variable no debería de ser mucho más favorable de la que hemos venido obteniendo en estos últimos 5 años. Así es. Además, también algunos analistas a nivel nacional exigen que las entidades que el gobierno desarrolló en su momento para ver algunos temas en específico se pronuncien. Tenemos, por ejemplo, información esta mañana de la OMI, el Observatorio de Minería Ilegal en nuestro país, que pide cerrar el Reinfo y pide medidas urgentes para el próximo gobierno. ¿Las entidades a nivel estatal se deberían sumar a estas opiniones para, por supuesto, tener un efecto en el Estado? Yo soy un creyente de que de manera lenta, precisa, ¿no? Y de manera conjugada, los informales, los artesanos deberían de ir camino hacia la formalidad. Pero para ello es un trabajo de manera conjunta, no es un trabajo de precisión. No se puede hacer un trabajo que debería de hacerse en 2 o 3 años, en 2 o 3 meses. ¿No? Y de esa manera yo creería que esos 12.000 o 13.000 millones de dólares que se exportan por Ecuador, por Bolivia, deberían de exportarse por el territorio peruano. Son 12.000 o 13.000 millones de dólares que nos hacen verdaderamente mucha falta. Bueno, estamos frente a grandes desafíos. ¿Cuál cree usted que va a ser, digamos, el mayor obstáculo para el nuevo gobierno de Keiko Fujimori a corto plazo, lo más urgente en este momento? Yo creo que va a gobernar para el 100% de los peruanos. Ya no debería de pensarse en esa diferencia que existe entre peruanos. No hay zonas del país en donde se tiene que trabajar intensamente, ¿no? Y voy a volver a lo que he comentado hace un momento. Existe un documento que lo hace la Contraloría General de la República. El documento es lamentable porque todos los meses las obras aplazadas crecen, ¿no? Hechas por gobiernos locales y por gobiernos regionales, ¿no? Y aquí el sur del Perú es la que contiene la mayor cantidad de obras paralizadas. Y yo creo que en ese tema hay que trabajar de manera intensa. Estoy hablando de colegios, de postas médicas, estoy hablando de inversión en agua, en desagüe, que lamentablemente están paralizadas por X razones
Yo creo que es un tema que hay que llevar adelante porque los recursos están predestinados para la realización de esas obras. Y ojalá, repito, puedan hacerse con cero corrupción. Ojalá que puedan hacerse con cero corrupción y de esa manera llevar adelante la gran cantidad de obras, ¿no?, que están totalmente paralizadas. Ahora, si hablamos brevemente sobre la situación de la empresa estatal Petroperú, la semana pasada se dio a conocer a través de una auditoría que sus estados financieros no eran del todo ciertos, lo que se había presentado en el 2025, y no era la cantidad como se había informado inicialmente, sino 601 millones de dólares. ¿Qué es lo que va a pasar ahora que sale a la luz esta información? Previamente ya había desconfianza, se esperaba que la reestructuración se pueda dar rápidamente, pero hemos visto muchos presidentes desfilar, cambios en el directorio, inyecciones de dinero por parte del Estado. Ahora Proinversión también tendría que cumplir un rol un poco más importante. Pero, ¿qué va a pasar con la empresa Petroperú, que a todas luces está dando señales de que no hay mucha confianza, ¿no? Yo tengo un punto de vista muy diferente, ¿no? Y tengo un punto de vista de que si es que es una empresa del Estado que no da resultados económicos favorables, la verdad es de que yo pensaría de venderla totalmente. Entiendo, lógicamente, las razones de corte laboral, las razones de corte político. La propuesta que había a comienzos del presente año con una ex ministra de Economía era una reestructuración. Ir inmediatamente a esa reestructuración, colocar un directorio de expertos que lógicamente se queden por un periodo extenso, pero el periodo de reestructuración no es otra cosa que reducir no totalmente la actividad de la empresa para llevarla a resultados favorables y lógicamente tienen activos que podrían permitir reducir la gran cantidad de personal que tienen. A mí me parece increíble que teniendo una sociedad de auditoría internacional tan potente como la que tienen, los resultados sean no diferentes. Y no es por la sociedad de auditoría, lo digo, sino es por la decisión política de dar resultados diferentes. Yo creo que esa sociedad de auditoría internacional no es súper reconocida a nivel internacional y yo creo que ellos no cambiarían el resultado económico de Petroperú nunca. Así es. Bien, ya para cerrar con la entrevista, le agradecemos por supuesto una vez más su tiempo. ¿Qué opiniones tenemos sobre la próxima gestión de Elmer Cuba? Él es economista formado en Chile y por supuesto va a liderar las finanzas del gobierno de Keiko Fujimori. Bueno, Elmer es uno de los más prestigiados economistas que hay en el país. Va a ser la primera oportunidad, ¿no?, que va a ir a la cancha porque siempre ha sido un gran observador y analista económico, ¿no? Y creo que conoce perfectamente lo que se debe de hacer, ¿no? Hay variables económicas en el Perú que caminan bien, la exportación camina bien, el tipo de cambio camina bien, la inflación camina bien, ¿no? El crecimiento camina 3.5, pero fácilmente debería de llegar a niveles entre el 5,5 y el 6% siempre. La inversión hay que darle, ¿no?, una gran agudeza para que de esa manera pudiera regresar a los niveles que teníamos antes del COVID. El tema del déficit debe de ser camino a 0 y no 2.2%. Por lo tanto, yo creo que Elmer sabe exactamente lo que se debe de hacer y creo que haría una gran gestión.